11 de la noche con 36 minutos en todo el país. Y vamos a hablar acerca de la violencia contra la mujer. Y justo cuando se trata este tema, siempre se habla, ¿no? Se necesita más apoyo, hay mujeres maltratadas que sufren el maltrato físico de parte de sus parejas y lamentablemente ellas no saben a dónde recurrir. Van a una comisaría, se quedan por un día, pero después tienen que volver nuevamente a casa. Se hace necesario una casa albergue o varias casas albergues para que las puedan tener a ellas y puedan enfrentar ese problema que tienen con la pareja. Pero ¿de quién dependería esto? ¿Es solamente una casa o varias casas de albergue que puedan atender las mujeres maltratadas por sus esposos o por sus parejas? ¿Hay los recursos económicos suficientes para tener o llevar a cabo un programa más amplio? Y se puede decir, ¿no?, que estamos defendiendo realmente a las mujeres. Estamos con María Isabel Sedano, directora de Demus, para hablar acerca de este tema. María Isabel, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Jorge, gracias por la oportunidad. Hablemos acerca de esto, el presupuesto que se destina por parte del gobierno, o de quién depende esto, ¿es suficiente o no? El presupuesto público es insuficiente. El año pasado fue el 0.07 de todo el presupuesto y este año es el 0.09. Nadie va a negar que se ha aumentado de 50 a un aproximado de 70 millones para el Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual. Y esto ha sido el aumento ha sido progresivo durante varios gobiernos. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas de la ENDES, del INEI, del año pasado, del 2012, que es la más reciente, el 38% de las mujeres alguna vez unidas en edad reproductiva que fueron entrevistadas manifiestan que en los últimos 12 meses antes de ser entrevistadas habrían sufrido violencia física y sexual de parte de parejas y exparejas. Y si uno ya especifica, el 8% de ese conjunto de mujeres habría manifestado violaciones sexuales de parte de sus parejas. Eso nos da un aproximado de unas 600.000 mujeres que, si se hubieran atrevido a denunciar, pues el sistema de atención, el sistema de investigación, el sistema de juzgamiento y sanción colapsaría, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Ministerio Público el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables el año pasado recibió de todo el presupuesto público nacional el 0.4%. De ese monto destinó un porcentaje alto a la atención, básicamente, ¿no? Y este año sí destina nuevamente el 70% a los servicios como los 190 centros de emergencia mujer o los servicios de la línea 100, el chat 100, y nadie puede negar que estos servicios son necesarios, ¿no? Y que se hacen todos los esfuerzos porque sean servicios cada vez mejores. Sin embargo, cuando uno ve cuánto se invierte en lo que es prevención, se invierte apenas el 2%, ¿no? Entonces, si el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables no termina de ejercer una rectoría, que significa la autoridad para poder coordinar multisectorialmente e intergubernamentalmente y exigirle a los sectores competentes y a los gobiernos regionales y locales que hagan su trabajo, ¿no? Las cosas no van a cambiar. Por más que la ministra Jara declare que tiene toda la voluntad de hacer casas refugio, como tú lo has señalado, o de hacer campañas de casa por casa, de ir familia por familia para ir detectando casos de violencia y convenciendo a hombres y mujeres que tienen que relacionarse diferente, si no es capaz de decirle al Ministerio de Educación cuánto es lo que invierte para cumplir con el Plan Nacional de Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Porque es curioso, ¿no? El Ministerio de Educación y el Ministerio de Justicia, si uno investiga en su portal, ¿no? No tienes tú datos de cuánto invierten. Uno puede saber, por ejemplo, que el Ministerio de Salud, y es lamentable, es el 0.03 de todo el Ministerio de Salud que va destinado a la lucha contra esta problemática de la violencia contra la mujer. En el caso del Ministerio del Interior es el 0.007, ¿no? Que tiene una partida para cumplir con el Plan Nacional contra la Violencia de la Mujer. Con esos presupuestos
por más discursos, por más declaraciones que se hagan, por más tipificaciones que se hagan para sancionar con penas cada vez más severas el feminicidio o condenar la violencia sexual generalizada, no vamos a poder tener el impacto necesario para acabar con la raíz del problema, con una cultura machista, patriarcal, de masculinidades que creen tener el derecho a violar, a matar, y de mujeres, ¿no?, que no son reconocidas en su autonomía sexual, en su libertad sexual, y que cuando las pretenden ejercer, finalmente son castigadas con violencia sexual, por ejemplo, en el caso de las lesbianas, con violencia sexual correctiva, o en el caso de las mujeres que son adúlteras o infieles, ¿no?, con el feminicidio, ¿no? No es suficiente lo que hay en estos momentos. En la línea 100 no se da abasto. En esto de la línea 100, por ejemplo, es tan fácil recordar este número, pero siempre escuchamos casos de feminicidio, que la quemó, que la cortó, pero ¿por qué no se animan a llamar? ¿O es falta de mayor, ¿cómo se llama? Llegada a la gente, publicitar más este tipo de información? Porque no sé si se habrá hecho algún tipo de experiencia de hacer alguna encuesta. ¿Sabes qué cosa es la línea 100? ¿Se ha hecho ese tipo de experiencia para decirnos, bueno, señora, si a usted le pasa algo, tiene que llamar a este número porque le vamos a ayudar? La primera comisaría de mujeres para atender las denuncias por violencia contra la mujer fue creada en el año 1987, ¿no? La Ley de Protección frente a la Violencia Intrafamiliar es del año 93. Y el primer centro de emergencia mujer, si no me equivoco, es del año 97, ¿no? Y ahora tenemos 190 centros de emergencia mujer y algunos ya están experiencias piloto para zonas rurales, que es donde menos servicios existen. Sin embargo, lo que no se ha avanzado, o sea, porque hay leyes, hay política pública, por lo menos nominalmente, hay un Plan Nacional contra la Violencia hacia la Mujer 2009-2015, un Plan de Igualdad de Géneros 2012-2017, y hay servicios. Pero con lo que no se avanza es con el reconocimiento de que la mujer tiene autonomía, independencia, libertad sexual y que su cuerpo y su sexualidad no puede ser dispuesta ni como mercancía ni como propiedad por nadie. Y esto implica una educación sexual pública que nos socialice de otra manera, que contrapese el machismo que todavía existe en las familias y donde todavía se reproduce, tanto por los padres, papá, mamá, a las hijas e hijos, esta subjetividad femenina por la cual no terminamos de constituirnos, como sujetas individuales, como personas que podemos sobrevivir al desamor, que no tenemos que estar pendientes de un otro o una otra para sentir que somos, para sentir valor propio, ¿no? Pero esto debería comenzar quizás desde el colegio, porque que yo sepa, se da el curso de educación sexual, se llama a los padres para charlas, no hablarles qué tipo de información le tienen que dar o no. Existe la política pública en el papel, pero muchas veces... Pero no hay profesores de educación sexual. Exactamente, no hay profesorado especializado y por lo tanto en los cursos de tutoría donde debería darse este tipo de información, se limita, se restringe o se obvia, ¿no? Y encima, o los psicólogos van una vez al mes al colegio, claro, a dictar una charla. Y encima tienes un Congreso de la República que el año pasado, en el marco de la reforma del nuevo Código del Niño, la Niña y el Adolescente, un sector conservador del fujimorismo pretendió dictaminar para que la educación sexual ya no sea más responsabilidad del Estado, sino meramente de los padres. Eso hemos peleado el año pasado. O sea, hemos logrado que por lo menos la congresista Chacón, que es a la que preside actualmente la Comisión de la Mujer y la Familia, disponga que para poder determinar sobre este tema hay que tener debate público mínimo, ¿no? Y no solamente guiarnos por creencias particulares de sectores conservadores vinculados a iglesias, ¿no? Entonces, realmente es un grave problema, te lo digo, ¿no? O sea, una misma, para las mujeres y hombres que nos están escuchando, ¿no? Como profesionales que somos, ¿no? Uno podría pensar que una abogada o una profesional, una feminista está libre de este tipo de
de socialización, de subjetividad. Y no es así. O sea, lo que tenemos es una conciencia crítica frente a esto. Pero es poderosa la cultura y poderosa la manera como se encarna esta idea de que si no existe una otra persona que te mira, que te da valor, ya tú no lo tienes por ti misma, ¿no? O sea, Isabel, vamos a hacer una pausa porque me llega en estos momentos el corte 11:46 y luego retornamos para continuar dialogando. Gracias. En la ciudad de la gran riqueza artesanal, Huancayo, escuchas RPP Noticias en los 97.3 FM y en los 1140 AM. RPP Noticias. 50 años. Señal de futuro. Magnesol, el sol de tu salud da la hora. 11:46. El magnesio alivia las migrañas y los calambres. Más informes en infomagnesio.com. Temperaturas. Ciudad de Lamas en San Martín, 25 grados. Yunguyo en Puno, 5 grados. 23 Lima. Un día como hoy, 16 de enero, 1547, se produce la coronación del zar Iván IV de Rusia, también conocido como Iván el Terrible, por las atroces muertes que ordenó y realizó contra los nobles de su país durante su mandato. 1605, se publica en Madrid la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra cumbre de la literatura en castellano y de las letras universales, que fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra. 1991. Una coalición formada por 34 países bajo el mandato de la ONU comienza la ejecución de la Operación Tormenta del Desierto, que da inicio a la llamada Guerra del Golfo. 16 de enero. Un día como hoy. 11 de la noche con 48 minutos, parte final de esta entrevista interesante con María Isabel Sedano. No suben el presupuesto, María Isabel, ponte a 0.15% del presupuesto. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer en sí? Porque a veces, como te comentaba fuera de micrófono, te llega la plata, pero al final dices, ¿qué cosa hago? Porque no hay una persona o alguna institución que te pueda decir, no, mira, necesitamos esto. Si las potenciales víctimas, según lo que refiere el INEI, se atrevieran a acudir a los servicios de los centros de emergencia mujer, comisarías, centros de salud, necesitaríamos por lo menos unos 300 millones de soles para poder atenderlas adecuadamente. Pero tienes razón. Si es que no se tiene el enfoque adecuado, la metodología adecuada para atender, probablemente no se logren los resultados esperados. Una vez más, creemos que es muy importante el tema de prevención. Y si este presupuesto ha caído en 15 puntos, el tema de prevención, y solo le destina el 2% de lo que puede invertir, vamos a tener campañas probablemente siempre con figuras mediáticas, ¿no? Como la del último 25 de noviembre, donde salen artistas muy reconocidos a decirle a las mujeres que denuncien, ¿no? A decir que paren el maltrato. Sin embargo, eso no se va a resolver sin una educación sexual pública diferente. Eso es claro. Y sobre todo una educación sexual laica. Porque de verdad que el otro día debatíamos con Chema que si bien las iglesias no tienen la decisión política... 2 veces en el día todavía. Sí, 2 veces en el día tuvimos el debate. Ajá. Pero tienen una gran influencia en la opinión pública, en la ciudadanía, ya. En la opinión pública tal vez no, pero en la ciudadanía, en su feligresía. Y definitivamente el mensaje... Mira, sin ir muy lejos, este viernes y sábado vienen 2 conferencistas internacionales evangélicas, van a ir a llenar el Divós, cobran por entrar al Divós, donde vienen a decir que el mandato que Dios nos ha asignado a las mujeres es la de reproducir hijos. Así es cierto. Vamos, por supuesto, estamos protestando por eso. No estamos avanzando, creo, ¿no? Entonces, si en las zonas rurales quienes prestan atención, asesoría, son las iglesias ante la falta de servicios públicos, entonces vamos a seguir
confundiendo religión y política y vamos a seguir confundiendo derechos humanos con valores religiosos. Y el Estado tiene la obligación, reitero, de hacer una educación pública donde podamos no solamente hablar de igualdad de género, o sea, ya sea entre hombres y mujeres, entre los distintos géneros, lesbianas, trans, travestis, gays, bisexuales, sino que podamos tener, o sea, la pregunta es, ¿el Estado tiene claro qué tipo de mujer o sea, qué tipo de ciudadanía nos propone a las mujeres? Uh-huh. O sea, nos propone seguir siendo mercancía, nos propone seguir ejerciendo la prostitución o el trabajo sexual como salida ante la falta de empleo y ingresos decentes, nos propone seguir siendo cocineras, vendedoras ambulantes, o sea, engrosar el sector informal sin derechos laborales garantizados, nos propone seguir siendo madres por obligación y no por voluntad. ¿Qué nos propone? Entonces nosotras pensamos en Demus, por lo menos, que una educación sexual que por un lado trabaje la autonomía sexual de las mujeres y por otro lado trabaje masculinidades libres de machismo, que no crean que tienen ni el poder ni el derecho a violar ni a matar. En la Universidad Católica, en su encuesta sobre la opinión pública, señala que en promedio un tercio de los entrevistados y entrevistadas piensa que siempre las mujeres tenemos la culpa de ser violadas. Uh-huh. ¿Te imaginas eso? María Isabel, este tema es para nunca terminar y si es que el gobierno en sí no se pone las pilas, va este tema a seguir. Yo solamente te pido un minuto para decir... Antes de que el tiempo nos gane. Sí, solo un minuto. A nosotras nos parece bien que el Ministerio haya empezado a poner el foco de atención en la impunidad. Nos parece bien que dé cuenta de que de los juzgamientos de feminicidios, 58% estén prófugos y que los magistrados y magistradas se resistan a aplicar la tentativa de feminicidio. Sí. Nos parece bien eso, pero que también sea autocrítico sobre el tema de la prevención, que no solo exija penas graves, penas cada vez mayores, que exija, por ejemplo, y con eso termino, que todos los magistrados y magistradas tengan formación en género y que sepan de manera, o sea, esa formación obligatoria les dé la perspectiva para comprender lo que tú y yo estamos tratando de comprender en este momento. Uh-huh. ¿Por qué suceden estas cosas y por qué esta situación en la que las mujeres terminan siendo asesinadas por razones machistas? Vamos a tener una nueva oportunidad para poder conversar, María Isabel Sedano. Muchísimas gracias por tu presencia aquí en RPP. A ti, Jorge, como siempre, muy amable. 11 de la noche con 53 minutos, 438-8008.